Soy Sofía, tengo 34 años y estoy al fondo de la sala del tanatorio, apretando entre mis manos un lirio blanco mientras la familia que me crió actúa como si yo no existiera. Mi madre acaba de pasar por mi lado, secándose unas lágrimas secas con su pañuelo bordado con sus iniciales. Mi padre ni siquiera me ha mirado. Mis hermanos, los chicos de oro sobresalientes, están recibiendo el pésame como si fueran celebridades de poca monta. Mientras tanto, yo soy una extraña en el funeral de mi propio abuelo, el único que me trató con bondad en esa casa. No lloro, no grito, solo me mantengo más erguida, con el rostro inexpresivo mientras observo cómo se desarrolla toda la escena. ¿Desde dónde nos veis hoy? Dejad vuestra ubicación en los comentarios y dadle a me gusta, y suscribíos si alguna vez os habéis sentido invisibles en vuestra propia familia. Sin duda, querréis seguir lo que sucede a continuación. Lo que pasa al convertirte en la decepción de la familia es que, al final, dejas de decepcionarte a ti misma. Aprendí esa lección pronto. Tenía 4 años cuando llegué a vivir con los Castillo. Al menos eso es lo que me dijeron. No tengo recuerdos anteriores, solo fragmentos. La risa de una mujer, olor a canela, un camioncito de juguete azul. Nada concreto. Desde el primer día, fui diferente. Mientras Mateo y Jaime tenían habitaciones propias con muebles a medida y los últimos juguetes, yo dormía en un cuarto que básicamente era un armario empotrado decorado con pretensiones, sobre un colchón hundido en el medio. Mientras a ellos les compraban ropa nueva cada temporada, yo heredaba lo que sobraba de primos que ni conocía. Mientras a los niños les organizaban cumpleaños temáticos con animadores profesionales, a mí solo me daban una magdalena comprada en el supermercado, si es que alguien se acordaba. Sofía, hay que fregar los platos. Sofía, dobla la colada. Sofía, ¿por qué no eres más agradecida por lo que hacemos por ti? Esa fue mi infancia. A diario me recordaban que yo era un acto de caridad, una carga, una criada sin sueldo. Solo el abuelo Vicente me veía. Solía pasarme libros a escondidas cuando nadie miraba. Me enseñó a jugar al ajedrez en sus visitas. Me guiñaba el ojo a través de la mesa cuando Patricia, que nunca permitió que la llamara madre, se quejaba de mis notas mediocres o de mi pelo desordenado. Tienes fuego dentro, pequeña, me susurraba cuando estábamos solos. No dejes que lo apaguen. Me fui el día después de cumplir 21 años. No hubo una despedida dramática. Simplemente empaqué mis pocas pertenencias mientras todos estaban en un partido de fútbol de Jaime y crucé la puerta. Conseguí trabajo limpiando habitaciones de hotel, alquilé una habitación en un piso compartido con 5 personas y empecé a ir a clases nocturnas en la universidad pública. Durante 13 años, construí mi vida paso a paso. Me licencié en empresariales, ahorré cada céntimo, abrí una pequeña pastelería y se convirtió en el lugar favorito del barrio. Formé mi propia familia de amigos, gente que me eligió, compartiendo alegrías y apoyándome en los momentos difíciles. Solo volví a ver a los Castillo una vez en esos años. Me crucé con Patricia en el mercado. Me miró de arriba abajo, resopló y dijo: «Parece que sigo encontrándome con el servicio». No la corregí, dejé que pensara que seguía siendo limpiadora. Su opinión había dejado de importarme hacía mucho tiempo. Pero la semana pasada recibí la llamada de un abogado. El abuelo Vicente había fallecido. Aunque sabía que no debía, decidí ir al funeral. No por ellos, sino por él. Así que aquí estoy, con un sencillo vestido negro que vale más que todo lo que gastaba en comida al mes cuando era estudiante, viendo a la familia que nunca me quiso fingir que lloran a un hombre cuya bondad nunca apreciaron. Estoy a punto de irme. Esta farsa ya ha durado demasiado. Entonces, una anciana se me acerca. Es menuda, encorvada por la edad, con el pelo canoso recogido en un moño impecable. No la reconozco, pero hay algo en su mirada, un propósito. ¿Sofía Castillo?, pregunta, con una voz que es casi un susurro. ¿Solo Sofía? Corrijo automáticamente. Dejé su apellido el día que me fui. Mira a su alrededor con nerviosismo y me lleva a un lado, escondiéndonos tras un gran centro de flores. He esperado este momento demasiado tiempo, dice, con las manos temblorosas mientras rebusca en su bolso grande. Lo siento, ¿la conozco? No, hija, pero yo a ti sí. Saca un sobre amarillento. Yo trabajaba en el servicio de adopciones Sol en 1994. Yo ayudé a tramitar tus papeles. Un escalofrío me recorre la espalda. ¿Mis papeles de adopción? Me mira con una tristeza tan profunda que doy un paso atrás. Sofía, nunca fuiste adoptada, fuiste secuestrada. Mi primera reacción es reírme. Una risa que brota de mí, inapropiada y áspera. La anciana, que aún no ha dicho su nombre, me mira con tal gravedad que la risa se me muere en la garganta. ¿Robada? ¿De qué está hablando? Mantengo la voz baja, consciente de que los Castillo están charlando a pocos metros. Me llamo Elena Méndez.
dice, entregándome el sobre. Te he buscado durante 30 años. Cojo el sobre automáticamente, sintiendo el papel quebradizo bajo mis dedos. Esto es una locura. Soy adoptada. Los papeles de los Castillo eran falsos. Yo ayudé a falsificarlos. Su confesión sale en un susurro doloroso. Fue el mayor pecado de mi vida, y he pasado décadas intentando enmendarlo. ¿Desde dónde nos veis hoy? Dejad vuestra ubicación en los comentarios y dadle a me gusta, y suscribíos si alguna vez habéis sentido que toda vuestra realidad se desmoronaba en un segundo. Sin duda, querréis seguir lo que sucede a continuación. Abro el sobre con manos temblorosas. Dentro hay recortes de periódicos viejos, amarillados por el tiempo. El titular me salta a la vista. Niña desaparecida de su casa. Continúa la búsqueda de la pequeña Sofía Valenzuela. La recompensa se duplica mientras la esperanza se desvanece. Hay una foto de una niña de unos 4 años, con rizos rubios y una sonrisa mellada, vestida de rojo. Está sentada en el regazo de un hombre, con una mujer al lado. Los tres sonríen a la cámara. Esa eres tú, dice Elena suavemente. Con tus padres biológicos, Benjamín y Clara Valenzuela. Miro a la niña de la foto, buscándome en sus rasgos. El pelo coincide. Aún conservo esos rizos rubios rebeldes, pero la expresión alegre y despreocupada me resulta totalmente ajena. ¿Por qué? Pregunto con la voz quebrada. ¿Por qué me llevaron? Elena mira hacia Ricardo Castillo, que está recibiendo el pésame con una máscara de dolor ensayada. Dinero. Tu padre biológico era inmensamente rico. El plan original era pedir un rescate, pero cuando la noticia salió en televisión nacional, entraron en pánico. No podían devolverte sin que los atraparan. Mi mente da vueltas intentando procesar esto. Un recuerdo surge de repente. Ricardo gritándole a Patricia tras beber demasiado. Tendremos que cargar con esta niña para siempre por tu culpa. Siempre pensé que se referían a la adopción, que Patricia se había empeñado en adoptar, y Ricardo no estaba de acuerdo. ¿Cómo sabe todo esto? Pregunto, con sospecha repentina. Escuché a Ricardo hablar por teléfono con alguien de la agencia sobre que necesitaban papeles inmediatos para una adopción privada, solo efectivo, sin preguntas. Oh, yo necesitaba el dinero. Mi marido estaba enfermo. Las facturas médicas se acumulaban, dice con lágrimas en los ojos. Me he arrepentido cada día desde entonces. ¿Pero por qué ahora? Después de tantos años, siempre intenté seguirte la pista. Cuando vi la esquela de Vicente Castillo, supe que había una posibilidad de que estuvieras en el funeral. Tenía que arriesgarme. Rebusca de nuevo en su bolso y saca un recorte de prensa más reciente. Tus padres nunca dejaron de buscarte. ¿La recompensa? Ella vacila. Ahora asciende a 91 millones de euros. Casi suelto el sobre. 91 millones. Tu padre construyó un imperio tecnológico en los años posteriores a tu desaparición. Ha dedicado una parte considerable de su fortuna a buscarte. La habitación da vueltas. Me agarro al borde de una silla cercana para no caerme. Están vivos. Mis padres biológicos están vivos. Siguen en Madrid, manteniendo la esperanza. Miro hacia el otro lado de la sala, donde están los Castillo. Los monstruos que me robaron, me trataron como a una sirvienta y me hicieron sentir insignificante cada día de mi infancia. Una rabia fría y lúcida me invade. Cuéntemelo todo, le digo a Elena, con voz más firme de lo que me siento. Quiero saber exactamente qué pasó. Mientras Elena empieza a hablar, noto que Ricardo nos observa desde el otro lado. Su rostro se vuelve repentinamente pálido. Nuestras miradas se cruzan, y veo algo que nunca había visto en él. Miedo. Bien. El trayecto de vuelta a mi piso fue como un sueño. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos, pero no sentía nada. Mi mente volaba, rebobinando cada recuerdo de la infancia, examinándolos bajo esta nueva y horrible luz. El aislamiento, el trato diferente, la falta de fotos de bebé, cómo nunca celebraban el día de mi llegada como hacían otras familias adoptivas. Las extrañas discusiones susurradas que cesaban cuando yo entraba en la habitación no era que no quisieran a una hija adoptada, era que eran criminales que habían robado a un ser humano. Aparqué en el hueco detrás de mi pastelería y me quedé en el coche, con el motor apagado, mirando al vacío. Finalmente, cogí el sobre que Elena me había dado y subí a mi piso. Era pequeño, pero era mío. Las paredes de ladrillo visto, plantas cuidadas en cada ventana, estanterías llenas de libros que compré con mi propio dinero. El olor a vainilla y canela me acompañaba desde el obrador de abajo. Esta era la vida que yo misma me había construido a pesar de todo. ¿Desde dónde nos veis hoy? Dejad vuestra ubicación en los comentarios y dadle a me gusta y suscribíos. Si alguna vez habéis tenido que reimaginar completamente vuestro pasado, querréis ver lo que pasa ahora. Extendí los recortes de periódicos sobre la mesa de la cocina, ordenándolos cronológicamente.
La historia se desplegaba ante mí como una pesadilla. 12 de abril de 1994. La pequeña de 4 años, Sofía Valenzuela, desaparece del jardín de su casa en Madrid mientras la niñera entraba a por el teléfono. 13 de abril de 1994. Los padres, Benjamín y Clara Valenzuela, suplican desesperadamente el regreso de su hija. 20 de abril de 1994. Se ofrece recompensa de 500.000 euros, sin preguntas. La cifra subía a 1 millón mientras la búsqueda continuaba. La Policía Nacional y la Guardia Civil se involucraron. 5 de mayo de 1994. Una nueva pista en el caso Valenzuela resulta ser falsa. La familia está destrozada. Los artículos seguían el rastro de un caso que poco a poco desaparecía de las portadas, pero nunca del todo. Cada año, en el aniversario, había una actualización. La recompensa crecía. Mis padres fundaron una fundación para niños desaparecidos. Las fotos de progresión de edad me hicieron estremecer. El parecido era asombroso. El artículo más reciente era de hace solo 3 meses, por el 30º aniversario del secuestro. Mi padre, ahora con 67 años, y mi madre, con 65, seguían manteniendo la esperanza. La recompensa era ahora de 91 millones de euros, un testimonio de su negativa a rendirse. Había una web listada al final, encontrando a sofia.es. Con dedos temblorosos abrí mi portátil y tecleé la dirección. La página cargó y me vi mirando mi propio rostro, o la imagen que la tecnología predecía que tendría ahora. El parecido era escalofriante. Había fotos de mis padres, envejecidos, con el pelo blanco, pero con la misma determinación en la mirada que en las primeras fotos. Había un formulario de contacto, números de teléfono, correos electrónicos, formas de enviar información. Mis dedos sobrevolaban el teclado. ¿Qué se supone que debo decir? Hola, creo que soy vuestra hija desaparecida. La gente que me crió me robó de vuestro lado y me trató como basura durante 21 años. Sonó el teléfono, dándome tal susto que derramé mi café frío. Era un número desconocido. Por un momento, irracionalmente, pensé que eran ellos. Mis padres biológicos de algún modo sentían que había descubierto la verdad. Pero eso era absurdo. Contesté con cautela. Hola, Sofía. Era la voz de Ricardo Castillo, fría y controladora como siempre. Tenemos que hablar. La sangre se me heló. No tengo nada que hablar contigo. Esa anciana en el funeral. ¿Qué te dijo? La verdad, dije simplemente. Algo que tú nunca me has dicho. Hubo un largo silencio, luego un suspiro pesado. Es complicado, Sofía. Las cosas no debían salir así. Secuestrasteis a una niña, interrumpí, con la voz subiendo de tono. Me robasteis de mi familia. Me hicisteis trabajar como una criada mientras tratabais a vuestros hijos biológicos como príncipes. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Eres un criminal. Y ahora todo el mundo lo va a saber. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía desbocado. El teléfono volvió a sonar de inmediato. Lo ignoré. Sonó una y otra vez. Finalmente, un mensaje. Piénsalo bien antes de hacer nada. No tienes pruebas. Nadie te creerá. Y no tienes idea de a qué te enfrentas. La amenaza era clara, pero en lugar de miedo, lo que sentí fue determinación. Volví a la web encontrando a sofia.es, y antes de dudar, rellené el formulario con un mensaje sencillo. Creo que soy Sofía Valenzuela. Necesito hablar con Benjamín y Clara Valenzuela lo antes posible. Le di a enviar y esperé. No dormí esa noche. ¿Cómo iba a dormir? Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa niña del vestido rojo. La familia feliz que me habían arrebatado, la vida que debía haber tenido. Por la mañana, vivía de adrenalina y café. Abrí la pastelería a las 5, como siempre, haciendo los movimientos habituales de amasar y encender hornos. Mi ayudante, Lucía, llegó a las 6 y notó de inmediato que algo iba mal. Parece que hayas visto un fantasma, dijo mientras se ataba el delantal. ¿Va todo bien? Estuve a punto de contárselo todo, pero las palabras se me quedaron en la garganta. Era demasiado increíble. Solo no he dormido bien, dije en su lugar. ¿Puedes ocuparte tú del mostrador hoy? Necesito quedarme en el obrador. Hornear siempre ha sido mi terapia. Hay algo reconfortante en la precisión, en la química de las masas, en el proceso de convertir ingredientes simples en algo maravilloso. Hoy me refugié en ello, intentando acallar el caos en mi cabeza. ¿Desde dónde nos veis hoy? Dejad vuestra ubicación en los comentarios y dadle a me gusta, y suscribíos si alguna vez habéis tenido que guardar un secreto que cambia la vida. Sin duda, querréis ver qué pasa después. Al mediodía, había mirado el correo electrónico y el formulario de contacto una docena de veces. Nada. Intentaba no desanimarme.
Quizá era un formulario que se usaba mucho, lleno de pistas falsas y gente buscando dinero. Quizá mi historia era solo otra en una larga cadena de callejones sin salida para los Valenzuela. Sonó el teléfono. Ricardo, por quinta vez hoy. Apagué el aparato y seguí amasando una base de tarta con más fuerza de la necesaria. Sonó el timbre de la pastelería. El saludo alegre de Lucía llegó al obrador, seguido de una voz masculina que no reconocí. Lucía apareció en la puerta con cara de desconcierto. Hay un señor preguntando por ti. Dice que es investigador privado. El corazón me dio un vuelco. ¿Ha dicho algo más? No, solo que es muy importante. Me limpié las manos llenas de harina en el delantal y salí a la tienda. Un hombre alto con un traje impecable examinaba la vitrina de pasteles. Tenía unos 50 años, pelo entrecano y los ojos agudos de alguien que se fija en todo. Soy Sofía, dije, y él levantó la cabeza. Señorita Castillo, soy Daniel Hernán. Represento a Benjamín y Clara Valenzuela. Me entregó una tarjeta. ¿Podemos hablar en privado? Mis piernas casi flaquearon. Sí, claro. Podemos subir a mi piso. Lo guié por la parte de atrás de la pastelería y subimos las estrechas escaleras hasta mi piso, consciente del latido acelerado de mi corazón y de la harina que iba dejando a mi paso. Siento haberme presentado sin avisar, dijo cuando cerré la puerta. Pero cuando los Valenzuela recibieron su mensaje anoche, me pidieron que verificara su historia lo antes posible. Eso ha sido rápido, dije, aún de pie torpemente junto a la puerta. Solo lo envié anoche. Los Valenzuela llevan esperando 30 años, señorita. No pierden el tiempo cuando hay una pista sobre su hija. Me observó con detenimiento. Debo decir que tiene un parecido asombroso con Clara. No supe qué decir, así que le pedí que se sentara en la mesa de la cocina, que aún estaba llena de los recortes que me dio Elena. Veo que ya ha estado investigando, comentó, mirando los artículos. Ayer, en un funeral, se me acercó una señora, Elena Méndez. Me dijo que ayudó a falsificar mis papeles de adopción. Respiré hondo. Me dijo que fui secuestrada. Daniela asintió, tomando notas en un pequeño cuaderno. Conocemos a la señora Méndez. Se puso en contacto con los Valenzuela hace unos 5 años con sus sospechas, pero no tenía suficiente información para localizarla. Entonces, ¿me cree? He venido para verificar su historia. Los Valenzuela han recibido muchas pistas falsas estos años. Mucha gente esperando una parte de la recompensa. Una oleada de rabia me subió a las mejillas. No me importa el dinero. Él arqueó una ceja. 91 millones de euros es mucho dinero para que no importe. Lo que me importa es la verdad, dije con firmeza, y encontrar a mi verdadera familia, si es que son ellos. La expresión de Daniel se suavizó un poco. Eso es lo que estamos aquí para descubrir. Metió la mano en su maletín y sacó un pequeño kit. Necesito tomar una muestra de ADN, solo un frotis en la mejilla. El perfil de los Valenzuela ya está en varias bases de datos. Tendremos resultados preliminares en 24 o 48 horas. Asentí, sintiéndome repentinamente nerviosa. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si todo era un error magistralmente orquestado? Mientras preparaba el frotis, mi teléfono vibró con otro mensaje de Ricardo. Estamos llegando. Tenemos que hablar en persona. Se lo enseñé a Daniel, cuya expresión se volvió seria al instante. Los Castillo, saben que has descubierto la verdad. Ricardo me llamó anoche. Estaba amenazando. Daniel tomó rápidamente la muestra y la selló en un envase etiquetado. Señorita, Sofía, necesito que me escuche con atención. Si lo que dice es cierto, la gente que la crió ha cometido un delito federal sin prescripción. Tienen todos los motivos para querer silenciarla. Un escalofrío me recorrió. ¿Cree que me harían daño? Creo que la gente que roba niños es capaz de muchas cosas. Me dio una tarjeta con su número móvil. Llámeme de inmediato si vuelven a contactar con usted, y no se vea con ellos a solas. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Estamos fuera de tu pastelería. Baja ahora mismo. Se lo mostré a Daniel, quien sacó su teléfono de inmediato. Voy a llamar a la policía. Los agentes Mills y Barrett se sentaron a mi mesa de la cocina, tomando declaración mientras Daniel caminaba de un lado a otro junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja. Abajo, los Castillo esperaban en la pastelería, ajenos a lo que ocurría arriba. A ver si lo entiendo, dijo el agente Mills, frunciendo el ceño al revisar sus notas. ¿Usted cree que fue secuestrada de niña y que la gente que la crió son sus secuestradores? Sí, y acaba de descubrirlo ayer en un funeral. Miró a su compañero. Su mirada decía claramente que pensaba que yo estaba loca. Pero entonces Daniel se acercó y deslizó una tableta hacia los agentes. Les acabo de enviar los registros del secuestro de Sofía Valenzuela de 1994, incluyendo los informes originales, la participación de la Interpol
y las actualizaciones posteriores. También he adjuntado la declaración de la señora Méndez de hace 5 años sobre su implicación en la falsificación de los papeles de adopción. Los agentes miraron la tableta, desplazándose por un archivo que debía de ser inmenso. Sus expresiones pasaron del escepticismo a la sorpresa. Esto es un caso bastante serio, dijo finalmente el agente Barrett, pero sin resultados de ADN confirmados. Daniel interrumpió. Eso está en proceso urgente ahora mismo. Mientras tanto, los presuntos culpables están abajo, posiblemente con intención de intimidar o dañar a la señorita. Preston, ¿desde dónde nos ves hoy? Pon tu ubicación en los comentarios y dale a me gusta, y suscríbete si alguna vez te has enfrentado a quienes te traicionaron. Seguro que querrás ver lo que sucede después. El agente Mills se puso de pie. Bajaremos a hablar con ellos. Señorita, usted debería quedarse aquí arriba un momento. En realidad, dije levantándome, quiero enfrentarme a ellos con ustedes delante. Daniel pareció querer protestar, pero mi expresión debió de convencerlo. Creo que es una petición razonable, agentes. Sofía merece saber la verdad. Bajamos las escaleras hacia la pastelería. Lucía había cerrado el local, poniendo el cartel de cerrado por emergencia familiar, lo cual era más exacto de lo que ella podía imaginar. A través de la puerta de cristal, vi a Ricardo y Patricia Castillo esperando, sus rostros tensos, por una rabia apenas contenida. El agente Mills abrió la puerta. Señores Castillo. Soy el agente Mills. Este es el agente Barrett. Queremos hacerles unas preguntas. La cabeza perfectamente peinada de Patricia se giró bruscamente. Sofía, ¿qué es esto? ¿Por qué está aquí la policía? Di un paso al frente, con Daniel justo detrás. Su presencia me daba seguridad. Están aquí porque sé la verdad sobre quién soy. Sobre lo que hicisteis. El rostro de Ricardo se puso pálido. Lo que sea que esa vieja te dijera en el funeral, era la verdad. Continué por él. Nunca fui adoptada. Me secuestrasteis. Eso es absurdo, bufó Patricia, aunque su voz temblaba ligeramente. Agentes, nuestra hija claramente está pasando por un problema mental. No soy vuestra hija, dije, con voz firme a pesar de la tormenta de emociones. Mi nombre es Sofía Valenzuela. Mis padres biológicos son Benjamín y Clara Valenzuela, y llevan buscándome 30 años. Ricardo dio un paso adelante, señalando a Daniel. ¿Y este quién es? ¿Alguien aprovechándose de sus delirios? Daniel Hernán, investigador privado representando a la familia Valenzuela, le tendió una tarjeta a Ricardo, pero este no la cogió. Hemos tomado muestras de ADN que confirmarán la identidad de Sofía. Es ridículo, balbuceó Patricia. Tenemos los papeles de adopción. Todo es legal. Papeles falsificados, dije en voz baja. Elena Méndez ha confesado haber ayudado a crearlos. Al oír el nombre de Elena, la compostura de Ricardo finalmente se quebró. Esa vieja loca no sabe lo que dice. Eso pasó hace 30 años. El agente Barrett se adelantó. Así que conoce a la señora Méndez. Ricardo se dio cuenta de su error demasiado tarde. Miró a Patricia, que estaba lívida. Queremos un abogado, dijo ella con dureza. No diremos nada más sin representación. Es su derecho, dijo el agente Mills. Pero queremos que ambos vengan a comisaría para responder a algunas preguntas. Esto es indignante, bramó Ricardo. Pero ahora el miedo era visible en sus ojos. No puedes creerte esta fantasía. Me acerqué a él, más de lo que había querido estar en años. ¿Por qué lo hicisteis? ¿Por qué secuestrar a una niña y tratarla como si no fuera nada para vosotros? Por un segundo, una pizca de vergüenza cruzó su rostro. Luego volvió a endurecerse. No sabes de qué hablas, señores Castillo, dijo el agente Barrett con autoridad. Por favor, acompáñenos. Mientras se los llevaban, Patricia se giró para mirarme una última vez. Su rostro era una máscara de miedo y desafío. Te dimos un hogar. Te dimos ropa, comida. Sin nosotros, quién sabe dónde estarías. La ironía de sus palabras era casi cómica. Me reí, una risa afilada y amarga que la hizo estremecerse. Sin vosotros, habría crecido con mi verdadera familia, con gente que me quería, que me deseaba, que ha gastado 3 décadas y millones de euros buscándome. Ricardo guardó silencio, mientras los agentes los guiaban a coches patrullas separados. Me quedé en la puerta de la pastelería, con Daniel al lado, viendo cómo se los llevaban. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiéndome repentinamente agotada. Ahora esperamos los resultados del ADN, dijo Daniel suavemente. Pero por su reacción, creo que ya sabemos la verdad. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Sofía, soy Benjamín Valenzuela. Daniel nos ha contado lo que está pasando. Clara y yo estamos de camino.
Llegaremos mañana por la mañana. Espero que estés bien. Le enseñé el mensaje a Daniel, que asintió. Les he contado el enfrentamiento. Querían darte espacio, pero han esperado 30 años. Diles que sí, dije, con las lágrimas finalmente asomando. Diles que quiero verlos. No volví a abrir la pastelería. Lucía se encargó de llamar a los clientes habituales para explicar el cierre repentino. No le conté el motivo. ¿Cómo podría? Solo dije que había una emergencia familiar. Daniel se quedó conmigo toda la tarde, haciendo llamadas, informando a los Valenzuela, hablando con la policía. Los Castillo habían sido puestos en libertad mientras se investigaba, pero con una orden de alejamiento. ¿Y mis hermanos? Pregunté de repente. La idea se me ocurrió por primera vez. Mateo y Jaime. ¿Lo sabían? Es difícil de decir, respondió Daniel con expresión pensativa. Eran muy pequeños cuando pasó. Jaime es 2 años menor que tú. Mateo nació 4 años después. Puede que ni siquiera recuerden cuándo llegaste. Tendremos que investigar si sabían algo. Pero por ahora, vamos a centrarnos en reunirte con tu familia biológica. Mi familia biológica. Las palabras sonaban tan extrañas. Durante tanto tiempo acepté que no tenía familia real, que estaba sola en el mundo. Ahora, me preparaba para conocer a los padres de los que me habían separado 3 décadas atrás. ¿Desde dónde nos veis hoy? Dejad vuestra ubicación en los comentarios y dadle a me gusta, y suscribíos si alguna vez os habéis preguntado por vuestros verdaderos orígenes. Sin duda, querréis seguir lo que sucede a continuación. Pasé la noche en un estado de ansiedad inquieta, limpiando mi piso ya impecable, cambiándome de ropa 3 veces, preguntándome qué diría a estos extraños que eran mis padres. Daniel organizó que me quedara en un hotel esa noche. Dijo que era por precaución, aunque ambos sabíamos que le preocupaban los Castillo. Antes de irme, preparé una bolsa con artículos personales y un pequeño álbum de fotos. Fotos de mi infancia que me llevé al irme de casa de los Castillo. No porque fueran recuerdos felices, sino porque no quería que tuvieran nada mío. En la habitación del hotel, extendí las fotos sobre la cama. Fotos escolares donde no sonreía de verdad. Mañanas de Navidad donde Mateo y Jaime estaban rodeados de regalos mientras yo solo tenía 1 o 2 paquetes pequeños. Vacaciones familiares donde yo siempre estaba un poco apartada del resto, a menudo siendo la que tomaba la foto más que la que salía en ella. ¿Tendrían mis padres biológicos muchas fotos? ¿Habrían guardado con cuidado los álbumes de mis primeros 4 años? ¿Esperarían que yo los recordara? ¿Que sintiera una conexión instantánea? Apenas dormí, y por la mañana, era un manojo de nervios. Daniel me recogió a las 9, pareciendo descansado a pesar de que debió de tener una noche larga. ¿Alguna novedad de la policía? Pregunté mientras conducíamos hacia mi pastelería, donde había quedado en ver a los Valenzuela. Han abierto una investigación formal. La Interpol también ha sido notificada por el carácter internacional que podría haber tenido el caso en su inicio. Me miró y dijo, esta mañana hemos recibido los resultados preliminares del ADN. Mi corazón martilleaba. Y es un 99,9% de coincidencia. Eres Sofía Valenzuela, aunque yo ya lo sabía en mi interior desde que Elena vino a verme al funeral. Oír la confirmación científica lo hizo más real que nunca. Me llevé la mano a la boca, intentando contener la emoción. Llegarán en unos 30 minutos, dijo Daniel suavemente. Volaron anoche y están en un hotel. ¿Cómo son? Pregunté, desesperada por cualquier información. Son buena gente, Daniel sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que le vi. Nunca perdieron la esperanza de encontrarte, ni un solo día. Benjamín construyó su empresa tecnológica, en parte para financiar la búsqueda y establecer la recompensa. Clara dirige una fundación para niños desaparecidos. Tu desaparición cambió toda su vida. ¿Tuvieron otros hijos? Una sombra de tristeza cruzó su rostro. No, quisieron, pero después de que te llevaran, el dolor de la pérdida fue demasiado profundo para ellos. El peso de eso cayó sobre mis hombros. No solo me habían robado a mí, sino también la posibilidad de tener una familia más grande para ellos. 30 años de dolor y búsqueda. Sus vidas habían cambiado para siempre por lo que los Castillo habían hecho. Llegamos a la pastelería y abrí la puerta trasera para entrar, encendiendo las luces pero dejando el cartel de cerrado. Daniel me ayudó a preparar la pequeña zona de asientos donde a veces servía té a clientes especiales. Voy a salir a recibirlos y los traeré por detrás, dijo Daniel mirando su reloj. Danos un momento para prepararnos. Una vez se fue, me quedé en medio de mi obrador, con el corazón en la garganta. ¿Qué se le dice a los padres que no ves desde los 4 años? ¿Qué esperarían de mí? ¿Y si no les gustaba la persona en la que me había convertido? Oí el cierre de las puertas de un coche fuera, voces acercándose a la puerta trasera, la voz de Daniel diciendo algo tranquilizador.
Una voz de mujer alta por la emoción, una voz de hombre más profunda, intentando sonar calmada pero temblando un poco. Y entonces la puerta se abrió, y allí estaban, mis padres. Parecían más viejos que en las fotos de prensa, pero eran reconocibles. La mujer, Clara, tenía los mismos rizos que yo, aunque los suyos eran ya canosos. El hombre, Benjamín, tenía mis mismos ojos, ese color azul grisáceo tan inusual. Por un largo momento, solo nos miramos. Los 30 años perdidos se extendían entre nosotros. Entonces, Clara dio un paso adelante, con las manos extendidas como si temiera que yo fuera a desaparecer de nuevo si se movía demasiado rápido. Sofía, susurró, mi nombre como una oración en sus labios. ¿Eres tú de verdad? Sí, dije, con la voz apenas audible. Soy yo. Clara se llevó las manos a la boca, las lágrimas corrían por su rostro. Benjamín estaba detrás de ella, con una mano en su hombro, sus propios ojos brillando. ¿Puedo? Empezó Clara. Luego se detuvo emocionada. ¿Puedo abrazarte? La pregunta era tan vacilante, tan cautelosa, que algo se rompió dentro de mí. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Ella se adelantó y me rodeó con sus brazos. Era menuda. Yo era al menos 10 centímetros más alta que ella, pero sus brazos me apretaron con tal fuerza, como si temiera que me fueran a llevar otra vez. Benjamín se unió a nosotras, rodeándonos a ambas, y por primera vez en mi vida, supe lo que se sentía al ser abrazada por padres que realmente me querían. Nos quedamos así durante lo que pareció una eternidad y, a la vez, no fue suficiente. Cuando finalmente nos soltamos, los tres estábamos llorando. Lo siento, dijo Clara, secándose las lágrimas. Nos prometimos que no te agobiaríamos. Está bien, le aseguré, recuperando la voz. Esto es mucho para todos nosotros. ¿Desde dónde nos veis hoy? Dejad vuestra ubicación en los comentarios y dadle a me gusta y suscribíos. Si habéis vivido una reunión que lo cambia todo, querréis seguir lo que sucede después. Daniel se despidió discretamente, prometiendo volver más tarde. Nos sentamos en la pequeña mesa que yo había preparado, la incomodidad de los extraños mezclada con el vínculo profundo de la familia. Tenemos tantas preguntas, dijo Benjamín, su voz ahora más firme. Pero lo más importante es, ¿estás bien? ¿Cómo ha sido tu vida? Vaciló, claramente luchando con la idea de preguntar si quienes me llevaron me habían tratado bien. Estoy bien ahora, dije con cuidado. Mi infancia no fue ideal, pero me he construido una buena vida. Señalé la pastelería. Este lugar es mío. He trabajado duro por ello. El orgullo brilló en sus ojos, una expresión extraña y desconocida dirigida a mí. Háblanos de ti, urgió Clara. Cualquier cosa que te sientas cómoda compartiendo, así que les conté. Les conté que me fui de casa de los Castillo a los 21 años, trabajando en varios empleos a la vez, y yendo a clases nocturnas, ahorrando cada céntimo para abrir mi pastelería. Les hablé de mis amigos, de mi vida pequeña pero significativa. Omití con cuidado las peores partes de mi infancia, el abandono, el maltrato emocional, la sensación de ser siempre una extraña. Habría tiempo para esas verdades más adelante. ¿Y vosotros? Pregunté cuando se me acabaron las cosas fáciles de compartir. Daniel me ha contado un poco, pero quiero oírlo de vosotros. Intercambiaron una mirada que contenía 3 décadas de dolor compartido antes de que Benjamín hablara. Después de que desaparecieras, apenas pudimos salir adelante, como pareja y como individuos. Cogió la mano de Clara. Pero nos prometimos que nunca dejaríamos de buscarte. Nunca perderíamos la esperanza. Benjamín construyó su empresa desde cero. Clara continuó. Wiltec empezó como una empresa de software de seguridad enfocada en tecnología para la seguridad infantil. Ahora es una empresa del IBEX 35. La recompensa salió de ahí. Benjamín explicó. Cada año, en tu cumpleaños, yo subía la recompensa. Originalmente, era solo una recompensa por información, pero con el tiempo se convirtió en algo más. Era una medida de cuánto te echábamos de menos, de cuánto estábamos dispuestos a dar por tu regreso. Y yo fundé la Fundación Regreso al Hogar, añadió Clara. Ayudamos a familias con niños desaparecidos con recursos, apoyo y detectives privados cuando la investigación policial se estanca. Como Daniel, dije, ella asintió. Lleva con nosotros 15 años. En ese tiempo, ha encontrado a 17 niños desaparecidos, pero nunca a mí, dije en voz baja. Hasta ahora. La voz de Benjamín se quebró. Sofía, necesito que sepas esto. La recompensa. Es tuya pase lo que pase ahora. Tanto si nos quieres en tu vida como si no. Tanto si puedes perdonarnos por no protegerte, como si no puedes perdonarte a ti misma. Interrumpí, atónita. No tenéis nada que perdonar. No hicisteis nada malo. Te quitamos la vista de encima, dijo Clara, su voz hueca por la culpa familiar. Solo un momento.
He revivido ese instante cada día durante 30 años. Alcé la mano sobre la mesa y cogí las de ellos entre las mías. Escuchadme. Lo que pasó no fue vuestra culpa. Fue culpa de Ricardo y Patricia Castillo, y solo de ellos. Sus expresiones cambiaron. Una relajación, un alivio. Quizá era la primera vez en 3 décadas que realmente creían esas palabras. Los resultados del ADN son claros, dijo Benjamín después de un rato, cambiando de tema. Pero la policía necesitará una declaración formal de todos nosotros, y habrá un juicio en algún momento. Lo sé, dije. Estoy preparada para eso. Hay algo más, dijo Clara vacilante. Hemos mantenido tu habitación en casa todos estos años. La hemos preparado para ti. Hablo rápido. No es que esperemos que te mudes ni nada parecido. Tienes tu propia vida, pero nos encantaría que vinieras a verla cuando te sientas cómoda. Me gustaría, dije, sorprendida de lo mucho que lo decía en serio. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Mateo Castillo. Sofía. Necesitamos hablar. Jaime y yo no sabíamos nada. Por favor, créeme. Les enseñé el mensaje a Benjamín y Clara. ¿Tus hermanos? Preguntó Clara, y luego se corrigió. Los hijos de los Castillo. Sí, confirmé. No sé si sabían la verdad. Benjamín dijo, con la voz endureciéndose por primera vez, que eso era asunto de la policía. ¿Hubo alguien más que te impidiera vernos? No creo que lo supieran. Eran más jóvenes que yo, pero se beneficiaron de ello, se dieran cuenta o no. Al decir esas palabras, toda la realidad de lo que me habían robado me golpeó a la vez. No solo una familia que me quería, sino una vida de privilegios y oportunidades. En lugar de ser tratada como alguien sin valor por los Castillo, podría haber crecido como Sofía Valenzuela, la hija querida de Benjamín y Clara, con todas las ventajas y oportunidades. La injusticia de esto era asfixiante. Benjamín pareció leer mis pensamientos. Nunca podremos recuperar el tiempo robado, dijo suavemente. Pero tenemos el presente y el futuro, si quieres. Quiero, dije, asombrada de la seguridad que sentía. Realmente quiero. 2 días después, estoy ante la puerta de una impresionante villa de estilo vanguardista, en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, con el corazón martilleando en el pecho. Benjamín y Clara esperan con paciencia hasta que esté lista para entrar. Tómate tu tiempo, dijo Clara suavemente. No hay prisa. Respiré hondo y asentí. Benjamín abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarme pasar primero. La casa era cálida y acogedora, llena de luz natural y muebles elegantes. Nada ostentoso a pesar de la evidente riqueza. Fotos colgaban de las paredes y estanterías, muchas de una niña pequeña de pelo rubio. Yo en mis primeros 4 años, sonriendo y querida. ¿Quieres que te enseñemos el lugar?, preguntó Benjamín, observándome con atención. Sí, respondí, emocionada por las pruebas de cuánto me habían echado de menos. ¿Desde dónde nos veis hoy? Dejad vuestra ubicación en los comentarios y dadle a me gusta y suscribíos. Si alguna vez os habéis preguntado cómo habría sido vuestra vida si hubierais seguido un camino diferente, querréis ver qué sucede después. Me guiaron por la planta baja, el salón con una pared llena de libros, la cocina donde Clara dijo que solía hornear conmigo. Te encantaba ayudar a hacer galletas, aunque solías comerte más masa de la que horneábamos. El porche que daba a un jardín exuberante con una casa en el árbol que Benjamín construyó cuando yo tenía 3 años. Luego, con un tono suave y casi solemne, me llevaron arriba. Esta es tu habitación, dijo Clara, deteniéndose ante una puerta cerrada. La hemos ido renovando estos años según lo que imaginábamos que te gustaría. Si es demasiado, puedo verlo, le aseguré. Benjamín abrió la puerta y entré en un espacio que era una mezcla entre un santuario para una niña de 4 años perdida y el cuarto diseñado para una mujer que nunca tuvo la oportunidad de crecer allí. Las paredes estaban pintadas de un verde suave, muebles sencillos pero elegantes, estanterías que recorrían una pared, llenas de libros para todas las edades, desde libros ilustrados de mi infancia hasta novelas para adolescentes, y finalmente clásicos y novelas contemporáneas, como si hubieran seguido comprando libros para mí mientras yo crecía. En la mesilla de noche había fotos mías de pequeña enmarcadas, junto a marcos vacíos, espacios esperando ser llenados con nuevos recuerdos. Un escritorio en la esquina tenía un ordenador y una pila de cuadernos de dibujo. ¿Te gustaba mucho dibujar?, explicó Clara siguiendo mi mirada. Pensamos que quizá todavía te gustaba. Negué con la cabeza. Los Castillo no fomentaban la creatividad, dije. Las palabras sonaban más sosas de lo que pretendían. No dibujaba desde niña. El dolor cruzó sus rostros, pero lo ocultaron rápidamente. Hay algo más que queremos enseñarte, dijo Benjamín después de un momento, guiándome a otra puerta al final del pasillo.
Este iba a ser tu estudio de arte cuando fueras mayor. Abrió la puerta a un espacio lleno de luz con caballetes, estantes con material artístico y una gran mesa de trabajo. A diferencia de mi habitación, este cuarto no se sentía congelado en el tiempo, se sentía lleno de posibilidades. Siempre creímos que te encontraríamos, dijo Clara en voz baja. Teníamos que hacerlo. Me giré, con la emoción desbordada, y mi mirada se detuvo en una puerta al final del pasillo. ¿Qué hay ahí? Una sombra cruzó sus rostros. Esa iba a ser la habitación de un bebé, confesó Benjamín. Para un hermano que pensamos adoptar después de no encontrarte, pero no nos pareció bien. El peso de todo lo que nos habían robado, no solo a mí, sino a ellos, me abrumó. Una familia que nunca creció, una habitación que nunca se habitó, 30 años guardando el lugar para un hijo que nunca existió. De repente dije, quiero un tiempo a solas, solo para procesarlo todo. Por supuesto, dijo Clara de inmediato. ¿Quieres quedarte en tu habitación o podemos llevarte al salón si te sientes más cómoda? Mi habitación está bien, dije, probando cómo sonaba decir esas palabras. Mi habitación, no un armario reformado ni un cuarto prestado con desgano, sino un espacio que siempre me perteneció. Me aseguraron suavemente que me tomara todo el tiempo necesario. Me senté en el borde de la cama, mi cama, y miré alrededor la vida que me habían preparado, esperando pacientemente 30 años. En la mesilla había una pequeña caja de música. La abrí, y una melodía suave empezó a sonar. Algo se despertó en mis recuerdos más profundos. Esa melodía, esas notas. Cerré los ojos, y por un instante fugaz estuve de nuevo en mis 4 años, segura y protegida, escuchando esa canción al dormirme. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó, dejándome con una sensación de anhelo. ¿Volverían otros recuerdos? ¿O esos primeros 4 años se habían perdido para siempre? Mi teléfono vibró con otro mensaje de Mateo. Por favor, Sofía, solo 10 minutos. Te hemos buscado por todas partes. No teníamos ni idea de lo que hacían mis padres. Déjanos explicarnos. Dudé. Luego tecleé. Mañana, 10 de la mañana en mi pastelería. Solo Mateo y Jaime. Ni Ricardo ni Patricia. Respondió al instante. Gracias. Allí estaremos. Dejé el móvil y seguí explorando la habitación, abriendo cajones que contenían ropa, reflejando las edades por las que yo había pasado. Todo había sido sacado de sus paquetes originales y lavado, como si Clara quisiera que se sintiera usado, listo para mi regreso. En el armario encontré una pequeña caja etiquetada como Tesoros de Sofía. Dentro había recuerdos de una niña, una colección de piedras lisas, conchas de un viaje a la playa, una flor seca prensada, un pequeño camioncito de juguete, el camioncito azul de mis fragmentos de memoria. Lo cogí en mi mano, dándole vueltas. Había un nombre escrito debajo con los garabatos de un niño, Sofía. Una emoción me invadió. No era un recuerdo exactamente, pero era una certeza. Esto era mío. Lo había tenido, jugado con él, querido. Por primera vez desde que supe la verdad, me permití llorar de verdad. Por la niña que fue secuestrada, por la familia que fue destrozada, por todos los años perdidos que nunca podremos recuperar, pero también, de forma inesperada, por la vida que logré construir a pesar de todo, la fuerza que encontré en mí misma, la mujer en la que me convertí sin su guía. Hubo un golpe suave en la puerta. Sofía, llamó Clara. ¿Tienes hambre? He preparado algo de comer, pero no hay prisa. Me sequé las lágrimas, aún apretando el camioncito azul. Bajo ahora mismo, contesté. Soy Sofía Valenzuela y finalmente he vuelto a casa. La pastelería estaba cerrada para el público, pero me desperté a las 5 de la mañana para hornear de todos modos. Es lo que hago cuando estoy nerviosa, y hoy lo estaba de verdad. Clara estaba conmigo. Después de pasar anoche en mi habitación de la infancia, le pregunté si quería volver a la ciudad conmigo para esta reunión. Benjamín también quería venir, pero pensé que su rabia, apenas contenida contra los Castillo, podría dificultar la charla con Mateo y Jaime. Aceptó a regañadientes quedarse en casa, aunque me hizo prometer que llamaría inmediatamente después. No tienes por qué hacer esto, dijo Clara observándome con intensidad. Si no quieres, no les debes nada. Lo sé, dije hundiendo mis manos en la masa elástica, pero necesito respuestas. Y si realmente no lo sabían, no terminé la frase. ¿Y si no lo sabían, cambiaría algo? ¿Compensaría los años de trato cruel, de ser siempre la menospreciada? Puntualmente a las 10, llamaron a la puerta de la pastelería. Clara apretó ligeramente mi hombro en señal de apoyo silencioso. Me limpié las manos y fui a abrir. ¿Desde dónde nos veis hoy? Dejad vuestra ubicación en los comentarios y dadle a me gusta y suscribíos si alguna vez os habéis enfrentado a personas de vuestro pasado que os hicieron daño. Sin duda,
Querréis ver qué sucede después. Mateo y Jaime Castillo estaban torpemente en la acera. Parecían fatal, mal afeitados, con ojeras profundas. Su ropa habitualmente impecable estaba arrugada. Bien. Una pequeña parte de mí pensaba que debían sufrir un poco. Abrí la puerta y me eché a un lado para dejarlos pasar sin saludarlos. Sofía, empezó Mateo. Luego se detuvo al ver a Clara de pie junto al mostrador, con los brazos cruzados. Vaya, no esperaba que tuvieras compañía. Es Clara Valenzuela, dije con frialdad. Mi madre. Ambos se sobresaltaron al oír la palabra madre, sus ojos iban de una a otra, seguramente notando el parecido. Así que es verdad, dijo Jaime con voz hueca. Lo que dicen en las noticias. La historia salió ayer. Hija de empresario secuestrada encontrada tras 30 años, aunque por suerte ningún medio ha publicado mi nombre o ubicación todavía. Sí, confirmé. Es verdad. Fui secuestrada por Ricardo y Patricia Castillo cuando tenía 4 años. Falsificaron papeles de adopción y fingieron que yo era una niña abandonada que necesitaba ayuda durante 21 años. Mateo se pasó una mano por el pelo, un gesto tan familiar que me dolió por las emociones encontradas. Sofía, no teníamos ni idea. Tienes que creernos. ¿Debo? Pregunté con frialdad. Éramos solo unos niños, protestó Jaime. Yo tenía 2 años cuando viniste a vivir con nosotros. Mateo ni siquiera había nacido. ¿Cómo íbamos a saberlo? Pero al crecer, continué. ¿Nunca os preguntasteis por qué me trataban tan diferente? ¿Por qué yo tenía que hacer todas las tareas mientras a vosotros se os daba todo? ¿Por qué yo era la adoptada y nunca vuestra hermana de verdad? Intercambiaron una mirada de culpabilidad. Pensamos que la adopción era así, dijo Mateo con debilidad. Que no formabas parte de la familia de la misma forma y que para ti estaba bien. Jaime bajó la cabeza. Éramos niños, aceptábamos lo que nos decían nuestros padres, y para cuando fuimos mayores para preguntar, te habías ido. Terminé la frase por él. Intentamos buscarte, dijo Mateo sinceramente. Después de que te fueras, mis padres no querían hablar del tema. Decían que eras una desagradecida y que no querías saber nada de la familia. Pero te buscamos, preguntamos. Simplemente no te encontramos. Clara habló por primera vez, su voz controlada pero gélida. ¿Y nunca os preguntasteis por qué una chica de 21 años cortaría todo contacto con su familia? ¿Qué la llevaría a hacer eso? Los hermanos se mostraron incómodos. Sabíamos que las cosas no estaban bien con ella, admitió Jaime. Pero éramos adolescentes egoístas. Solo pensábamos en nuestras vidas. ¿Cuándo supisteis la verdad? Pregunté. Hace 2 días, dijo Mateo. Cuando la policía volvió con más preguntas para mis padres, ellos no nos contaron nada, pero oímos lo suficiente. Y entonces los enfrentamos y mi padre confesó. Estaba llorando. Jaime añadió, como si esto pudiera mitigar 30 años de crimen. Dijo que nunca debió pasar así, que necesitaban dinero desesperadamente y que iba a hacer un rescate rápido. Pero la noticia se hizo demasiado grande y entraron en pánico. ¿Y mi madre? Pregunté, sabiendo ya la respuesta. La expresión de Mateo se endureció. Ella no cree haber hecho nada malo. Dice que te dio una vida mejor de la que habrías tenido en un hospicio después de que te encontraron abandonada. Me reí con amargura. ¿Una vida mejor? Me trataron como a Cenicienta sin hada madrina. Me hicieron sentir insignificante cada día. Lo sentimos mucho, dijo Jaime, con los ojos empañados. Deberíamos habernos dado cuenta. Deberíamos haber hecho algo. Sí, estuve de acuerdo con frialdad. Deberíais haberlo hecho. Clara puso una mano en mi brazo. Un recordatorio gentil de que no tenía por qué hacer esto, de que podía pedirles que se fueran en cualquier momento. Pero ahora que estaban aquí, tenía más preguntas. ¿Qué va a pasar ahora con vuestros padres? Están en arresto domiciliario. Mateo dijo que sus pasaportes habían sido retirados. La policía judicial se ha hecho cargo de la investigación. Se habla de cargos federales por secuestro, fraude, robo de identidad. Irán a la cárcel, añadió Jaime con voz hueca, y se lo merecen. Lo que hicieron es imperdonable. ¿Y eso en qué lugar nos deja a nosotros? Pregunté. La pregunta que me rondaba desde que se escribieron por primera vez. Intercambiaron una mirada que no supe descifrar. Depende de ti, dijo Mateo con precaución. Entendemos si no quieres volver a vernos, pero esperamos que algún día puedas vernos como hermanos, o al menos como gente que se preocupa por ti y quiere enmendarlo. No podemos cambiar el pasado, añadió Jaime, pero queremos ser parte de tu futuro si nos dejas. Miré a Clara, cuya expresión decía claramente que esta era mi decisión. No lo sé, dije con sinceridad. No sé si puedo separaros de lo que vuestros padres hicieron. De cómo fui tratada en esa casa. Necesito tiempo.
Entendemos, dijo Mateo rápido. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaremos aquí, decidas lo que decidas. Cuando se giraron para irse, Jaime se detuvo. Sofía, de verdad, siempre deseamos que te trataran mejor. Solo no sabíamos lo mal que estaba todo. Tras su marcha, me dejé caer en un taburete de la pastelería, agotada emocionalmente. Has manejado eso muy bien, dijo Clara sentándose a mi lado. Ah, ¿sí? Siento que debería estar más furiosa o ser más perdonadora. No sé cuál es la reacción correcta. Ella cogió mi mano. No hay reacción correcta o incorrecta, solo la tuya. Y lo que sea que sientas, rabia, confusión, incluso ese amor conflictivo por los chicos que crecieron como tus hermanos, es válido. Apoyé mi cabeza en su hombro, un gesto que se sentía nuevo pero antiguo a la vez, como si mi cuerpo recordara lo que mi mente no podía. ¿Cómo sigo a partir de aquí?, pregunté en un susurro. Un día a la vez, respondió ella acariciando mi pelo. Solo un día a la vez. 2 semanas después, estaba nerviosa en la cocina de mi casa de la infancia, mi casa real, removiendo una olla de salsa de tomate casera. Clara estaba cerca, sin interferir, pero claramente con ganas de ayudar. ¿Estás segura de que no quieres que lo haga yo?, le dije. La palabra aún era nueva, pero cada vez salía más natural. Puedo hacerlo. Me gano la vida cocinando, ¿te acuerdas? Ella rió y levantó las manos en señal de rendición. Por supuesto. Iré a ver cómo va tu padre. Lleva 1 hora eligiendo el vino. Esta noche era importante. La primera cena con la familia extendida Valenzuela. Tías, tíos, primos que nunca conocí. Todos se reunían para conocer a Sofía, la que se perdió. La presión de causar una buena impresión era inmensa, a pesar de que Clara y Benjamín insistían en que todos estaban increíblemente felices por haberme encontrado. Son tu familia, me había asegurado Clara antes. Te querrán de todas formas. Un concepto tan ajeno a mi experiencia con los Castillo que aún me costaba entenderlo. ¿Desde dónde nos veis hoy? Dejad vuestra ubicación en los comentarios y dadle a me gusta y suscribíos si alguna vez habéis sentido presión al conocer a miembros nuevos de la familia. Sin duda, querréis ver qué sucede después. Mientras probaba la salsa y ajustaba las especias, Benjamín entró en la cocina con 2 botellas de vino. ¿Tinto o blanco con los espaguetis?, preguntó con genuina confusión. Nunca recuerdo las reglas. Ambos, sugerí sonriendo ante su indecisión. Deja que cada uno elija lo que prefiera. Me miró radiante, como si acabara de resolver una ecuación compleja. Perfecto. Eso es exactamente lo que haremos. En esos pequeños momentos, veía destellos de mí misma en ellos, mi naturaleza práctica reflejada en Clara, mi atención a los detalles reflejada en Benjamín. Rasgos que siempre pensé que eran fruto de mi propia determinación quizá eran hereditarios. El timbre sonó y Benjamín casi tira las botellas por las prisas de ir a abrir. «Ya están aquí», dijo Clara alisándose el vestido nerviosa. «¿Estás lista?» «Tan lista como puedo estarlo», contesté limpiándome las manos en un trapo y respirando hondo. La siguiente hora fue un torbellino de presentaciones, de comentarios sobre cuánto me parecía a Clara, de abrazos llorosos de tías que no conocía, y de primos que no paraban de decir, «No puedo creer que estés aquí de verdad». Mi tía Isabel, la hermana de mi padre, me cogió la cara entre las manos y dijo, «Tienes los ojos de los Valenzuela, sin duda». El hermano de mi madre, Miguel, me contó historias de mi primer cumpleaños, de cómo me puse tarta en la cara, y reí tanto que me dio hipo. Fue abrumador, pero de la mejor manera. Esta gente me había esperado, guardando un lugar para mí, nunca olvidando a la niña que desapareció. Durante la cena, mi tío Roberto propuso un brindis, por Sofía, que encontró el camino a casa contra todo pronóstico, y por Ben y Clara, que nunca perdieron la fe. Por Sofía, todos se unieron, alzando sus copas con ojos brillantes. Miré alrededor de la mesa, a estas caras, mi familia, y sentí algo que rara vez había experimentado antes. Pertenencia. Después de cenar, cuando todos se trasladaron al salón para el café y el postre, mi prima Alicia me llevó a un lado. «No sé si te acuerdas», dijo dubitativa, «pero de pequeñas éramos inseparables. Teníamos 4 años, pero íbamos juntas a todas partes». Negué con la cabeza apenada. «Lo siento. No recuerdo mucho de antes». «Está bien», me aseguró rápido. «Solo quería que supieras que nunca te olvidé». Cada cumpleaños le preguntaba a la tía Clara si te habían encontrado. Sus propios ojos se empañaron. «Te he echado de menos toda mi vida, aunque apenas te conocía». No supe qué responder a tal sinceridad, pero me encontré abrazándola, esta prima que había guardado el recuerdo de nuestra amistad durante 3 décadas. Luego, cuando la noche terminaba, Clara me encontró en un rincón tranquilo, observando las interacciones familiares con una mezcla de asombro y melancolía. «¿Es abrumador?», preguntó en voz baja.
Un poco, lo admito, pero en el buen sentido. Son muy acogedores. Vaciló y luego añadió: hay algo de lo que no hemos hablado, la recompensa. Me tensé un poco. Ya te dije que no la quiero. Lo sé, pero Ben y yo lo hemos hablado, y estamos muy firmes en esto. Ese dinero es tuyo. Lo ahorramos para ti, y, sin importar cómo regresaras a nosotros, te pertenece. Pero yo no me encontré a mí misma, objeté. Elena Méndez ya ha recibido un regalo de agradecimiento muy generoso. Clara me interrumpió suavemente. Pero el fondo de la recompensa, los 91 millones íntegros, ya los hemos puesto en un fideicomiso a tu nombre. Me quedé pasmada ante la cifra astronómica. Más dinero del que podría gastar en varias vidas. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo saber que está ahí y que puedes usarlo como quieras. Sigue con tu pastelería, amplíala, viaja por el mundo, vuelve a estudiar, lo que sea, o dónalo. Sugerí una idea para ayudar a otros niños desaparecidos. Los ojos de Clara se empañaron. Eso sería un uso maravilloso si es lo que quieres. La noche terminó con más abrazos, promesas de vernos pronto e invitaciones a varios eventos familiares en los próximos meses. Cuando los últimos invitados se fueron, ayudé a Clara y Benjamín a recoger, acostumbrándome poco a poco al ritmo suave que se sentía nuevo pero familiar. Gracias, dije mientras cargábamos juntos el lavavajillas, por todo, por no haberos rendido nunca conmigo. Benjamín me dio un fuerte abrazo. No podíamos rendirnos. Eres nuestra hija. Después, tumbada en mi cama de la infancia, rodeada de la vida que debería haber tenido, pensé en los Castillo. Su audiencia preliminar sería la semana que viene. Las pruebas contra ellos eran abrumadoras. No solo la confesión de Elena Méndez, sino registros financieros que mostraban extracciones de efectivo justo antes de que yo llegara a su casa, y registros telefónicos de esa época. Y la prueba definitiva, el ADN que confirmaba que yo era Sofía Valenzuela. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jaime. Solo quería saber cómo estás. Espero que estés bien. Respondía ocasionalmente a los mensajes de Mateo y Jaime. No estaba lista para cortar el contacto por completo, pero tampoco segura de cómo construir una relación. De una forma extraña, eran mi único vínculo con mi pasado, aunque ese pasado estuviera construido sobre mentiras. Estoy bien, tecleé de vuelta. He cenado con la familia, con los parientes. Hubo un largo silencio antes de que respondiera. Genial. Te mereces una familia de verdad. Dejé el móvil sin contestar. Demasiadas emociones contradictorias bullían en mí. Mañana vería a los fiscales para preparar la audiencia. Mañana tendría que enfrentarme a Ricardo y Patricia Castillo desde el otro lado de la sala. Pero esta noche era Sofía Valenzuela, hija de Benjamín y Clara, rodeada del amor al que pertenecía. Por ahora, eso era suficiente. La sala era más pequeña de lo que imaginaba, creando una sensación de intimidad que hacía imposible ignorar la tensión del momento. Estaba sentada entre Benjamín y Clara en la primera fila detrás de la mesa de la fiscalía, consciente de todas las miradas sobre nosotros. La audiencia preliminar solo debía determinar si había pruebas suficientes para ir a juicio, pero se sentía inmensa. Era el primer reconocimiento público de lo que me había pasado. Daniel Hernán estaba con nosotros, una presencia sólida en medio de la tormenta. Al otro lado del pasillo, Mateo y Jaime estaban solos. Ningún otro familiar había venido a apoyar a sus padres. Me asintieron con gravedad al entrar, pero no se acercaron. ¿Estás bien?, susurró Benjamín, con su mano apoyada ligeramente en mi hombro, en un gesto protector. Asentí, sin confiar en mi voz. Sinceramente, no sabía cómo me sentía. Las últimas 2 semanas habían sido un torbellino. La alegría de encontrar a mi verdadera familia, la rabia por lo robado, la confusión sobre mi lugar en el mundo. Ahora, ¿desde dónde nos veis hoy? Dejad vuestra ubicación en los comentarios y dadle a me gusta, y suscribíos si alguna vez os habéis enfrentado a quienes os hicieron daño en un tribunal. Seguro que querréis ver qué sucede después. Una puerta se abrió, y Ricardo y Patricia Castillo fueron escoltados por los oficiales. No iban esposados. Esto no era un juicio penal todavía, pero parecían demacrados. Los hombros de Ricardo estaban caídos de una forma que nunca había visto. El pelo y el maquillaje habitualmente perfectos de Patricia parecían hechos con prisa. Sus ojos me buscaron de inmediato, y una expresión de puro asombro cruzó sus rostros al ver a Benjamín y Clara a mi lado. Quizá esperaban que estuviera sola, como lo estuve bajo su techo tantos años. El juez entró y todos nos pusimos en pie. La audiencia empezó con las presentaciones formales y la explicación del propósito de la sesión. La fiscal, una mujer aguda llamada Yanel Martínez, expuso los cargos: secuestro agravado,
fraude de identidad, falsificación de documentos públicos, dijo con firmeza que las pruebas demostrarían que el 12 de abril de 1994, los acusados secuestraron a la pequeña de 4 años Sofía Valenzuela de su casa en Madrid, la llevaron a Valencia y luego usaron documentos falsos para crearle una nueva identidad como su hija adoptiva. El abogado defensor, un hombre de aspecto elegante en un traje a medida, argumentó que los plazos de prescripción habían pasado para la mayoría de los cargos, un tecnicismo que el juez descartó inmediatamente, señalando que el secuestro no prescribe en este caso por la naturaleza continuada del delito de desaparición y los delitos de fraude vinculados a menores. A medida que llamaban a los testigos Elena Méndez, débil pero firme, los agentes que investigaron el caso original, los contables forenses que rastrearon las extracciones de efectivo, me sentía extrañamente distante, como si viera una película sobre la vida de otra persona, hasta que me llamaron a declarar. Me había preparado para esto, pero nada te prepara para sentarte frente a quienes te robaron la vida y decir la verdad que intentaron ocultar. Señorita Valenzuela, empezó la fiscal Martínez, usando deliberadamente mi verdadero nombre. Háblenos de su relación con los acusados. Respiré hondo y miré directamente a Ricardo y Patricia. Me criaron desde los 4 años hasta que me fui de casa a los 21. Me dijeron que era adoptada, pero me trataban muy diferente a sus hijos biológicos. Tenía que hacer la mayoría de las tareas domésticas, tenía menos privilegios, y me recordaban constantemente que debía estar agradecida por haberme acogido. ¿Y cómo descubrió su verdadera identidad? En el funeral de Vicente Castillo, hace 2 semanas, una mujer llamada Elena Méndez se me acercó, me dijo que había sido secuestrada, no adoptada, y me enseñó los recortes de prensa de mi desaparición. Ella ayudó a falsificar los papeles. ¿Cuál fue su reacción ante esta información? Pensé en la pregunta cuidadosamente. Incredulidad al principio, luego rabia, luego una extraña sensación de alivio. Explicaba por qué siempre me habían tratado como a alguien inferior. No era que yo tuviera algo malo, era que yo no debía estar allí. El interrogatorio continuó, cada respuesta deshaciendo un hilo más de la mentira cuidadosamente construida en la que viví. Llegó el turno del abogado defensor. Su enfoque era sutil pero claro. Pintó a Ricardo y Patricia como gente equivocada pero bien intencionada, sugiriendo que realmente creían que salvaban a una niña abandonada. ¿No es cierto?, preguntó con una preocupación ensayada, que los Castillo te proporcionaron comida, refugio, educación y cuidados médicos durante toda tu infancia. Le respondí, y de forma rotunda, los mínimos, no quiero ser manipulada. Sí, me alimentaron, sí, tuve un techo, pero también trabajé para ganar esas necesidades básicas, algo por lo que sus hijos biológicos nunca pasaron. Aún así, te mantuvieron con ellos, insistió. No te abandonaron ni te dejaron en una institución. Algo se rompió en mí. Me mantuvieron porque devolverme significaba admitir que me habían secuestrado, dije con la voz subiendo de tono. Me mantuvieron para tener servicio doméstico gratis. Me mantuvieron mientras me robaban deliberadamente el amor, la pertenencia, mi verdadera identidad y mi familia. Miré directamente a Ricardo y Patricia. Ambos se estremecieron ante mi mirada. No me mantuvieron por bondad. Me mantuvieron por miedo a que los atraparan. El abogado defensor no tuvo más preguntas tras eso. Cuando finalmente bajé del estrado, me temblaban las piernas, pero mi mente estaba clara. Había dicho mi verdad. Pasara lo que pasara ahora. No podían quitarme eso. La audiencia siguió con el testimonio experto sobre el ADN. 99,9% de confirmación de que era la hija biológica de Benjamín y Clara Valenzuela. Los registros financieros mostraron las sospechosas extracciones de Ricardo Castillo justo antes de mi llegada. Los registros telefónicos lo situaban en Madrid el día de mi desaparición. Para cuando el juez decretó el receso del almuerzo, la suerte parecía echada. Había pruebas más que suficientes para ir a juicio. En el pasillo del tribunal, Benjamín puso su brazo protector sobre mis hombros. Lo has hecho muy bien, dijo con la voz ronca de emoción. Muy valiente. Estamos muy orgullosos de ti, añadió Clara apretando mi mano. Iba a responder cuando noté a Mateo y Jaime rondando cerca, claramente queriendo hablar pero dudando en acercarse con mis padres presentes. Dadme un minuto, les dije a Benjamín y Clara. Se miraron pero asintieron y se apartaron para darme privacidad. Has estado increíble ahí dentro, dijo Mateo cuando se acercaron. Decir la verdad así mientras ellos te miraban. No ha sido fácil, admití, pero era necesario, no solo por mí, sino por mis padres. Mis padres biológicos, aclaré, aunque no hacía falta. Jaime asintió, sus ojos yendo hacia Benjamín y Clara, que fingían no mirarnos. Parecen buena gente. Lo son,
confirmé. Nunca dejaron de buscarme. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros, cargado de preguntas no formuladas y arrepentimientos. ¿Habéis hablado con vuestros padres hoy? Pregunté finalmente. Mateo negó con la cabeza. No quieren vernos. Piensan que les hemos traicionado por creerte. Ah, sí, desafié. Yo les he traicionado. Quiero decir, no, dijo Jaime con firmeza. Se traicionaron a sí mismos al robar a una niña y mentir durante 30 años. Nosotros simplemente no queremos ser parte de la mentira ya. Su franqueza me sorprendió. De los dos hermanos, Jaime siempre había sido el más influenciable, siempre intentando complacer. Esta nueva firmeza era inesperada. ¿Y si van a la cárcel? Pregunté por curiosidad, a pesar de mí misma. Cuando vayan a la cárcel, corrigió Mateo. Y nosotros seguiremos haciendo lo que estamos haciendo. Yo seguiré dando clase de historia en el instituto. Jaime terminará su residencia en medicina. La vida sigue. Vaciló. Queremos que seas parte de ella si quieres, no como sustituto de tu familia real, sino como amigos, quizá hermanos más adelante. Todavía no tenía una respuesta para él, así que solo asentí vagamente. Deberíamos volver. La sesión iba a reanudarse. Al separarnos, Jaime me tocó el brazo suavemente. Sofía, me alegro de que hayas encontrado el camino a casa. La sesión de la tarde fue breve pero decisiva. El juez dictaminó que había pruebas suficientes para proceder con el juicio penal. Ricardo y Patricia fueron acusados formalmente, y se les impuso una fianza tan alta que estaba claro que era para mantenerlos bajo custodia. Mientras se los llevaban, Patricia se giró para mirarme por última vez. No había arrepentimiento en sus ojos, solo un resentimiento frío, como si yo le hubiera hecho algo malo al recuperar mi verdadera identidad. Al menos Ricardo tenía algo de vergüenza. Fuera del juzgado, los periodistas se habían congregado, alertados por esta historia sensacionalista. Benjamín y Clara me protegieron de sus preguntas mientras Daniel nos ayudaba a llegar al coche que esperaba. Daniel nos dijo mientras nos alejábamos que los fiscales creían que los Castillo probablemente aceptarían un acuerdo de culpabilidad. La evidencia era abrumadora, y un juicio solo los expondría a la sentencia máxima. ¿A cuánto tiempo se enfrentan?, pregunté. Por secuestro agravado, la pena mínima es de 20 años, posiblemente cadena perpetua revisable, respondió. Incluso con un acuerdo, se enfrentan a un tiempo significativo en prisión. Me quedé en silencio procesando esto. ¿Justicia? Sí, pero ninguna sentencia podía devolvernos los 30 años robados. De vuelta en casa de mis padres, nos sentamos en la cocina, agotados emocionalmente tras el largo día. Clara hizo té, un gesto pequeño y amable que todavía se sentía nuevo. ¿Y ahora qué?, pregunté sujetando la taza caliente. Ahora, dijo Benjamín cogiendo mi mano, empezamos a construir nuestro futuro juntos. Sonaba tan sencillo cuando lo decía así, pero sabía que no lo sería. Había 30 años de distancia que salvar, expectativas que gestionar, relaciones que definir. Sin embargo, mirando a estas dos personas que nunca dejaron de buscarme, supe que estaba preparada para el reto. Ambos estuvimos de acuerdo, y por primera vez desde que descubrí la verdad, sentí que el peso del pasado empezaba a levantarse. 6 meses después, estaba en la cocina reluciente de mi nueva pastelería, Valenzuela e hija, colocando los pasteles recién hechos en la vitrina para la gran inauguración. El nombre fue idea de Clara, un reconocimiento público de mi identidad restaurada y nuestro vínculo familiar. Ricardo y Patricia Castillo habían aceptado el acuerdo de culpabilidad, como Daniel predijo, 25 años cada uno sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 15 años, justicia o lo más parecido a ella que podíamos obtener. La recompensa, mi dinero, se había usado para varios propósitos. La mitad se destinó a crear una fundación para ayudar a las familias de otros niños desaparecidos, proporcionando recursos que van más allá de la capacidad policial. Una cuarta parte se invirtió para mi futuro. El resto sirvió para construir esta pastelería preciosa, 3 veces más grande que la antigua, con una cocina de última generación y una zona de cafetería acogedora. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Benjamín, asomándose desde el despacho trasero donde instalaba el nuevo software de contabilidad. A sus 68 años, se había retirado oficialmente de Wiltec, pero seguía consultando ocasionalmente. La mayor parte de su tiempo, sin embargo, lo pasaba ayudándome a gestionar el negocio de la pastelería, aprendiendo a hornear con resultados desiguales y recuperando el tiempo perdido. ¿Desde dónde nos veis hoy? Dejad vuestra ubicación en los comentarios y dadle a me gusta, y suscribíos si alguna vez habéis tenido que reconstruir vuestra vida después de un cambio drástico. Seguro que querréis ver cómo sigue todo. Creo que ya está todo listo, le dije,
ajustando la pila de servilletas diseñadas por Clara con nuestro logo, un dibujo sencillo de una varilla de batir dentro de una casa, simbolizando la unión de la pastelería y el hogar. Clara salió de la zona de cafetería, donde ponía flores frescas en cada mesa. «Se ve precioso, cariño», dijo radiante de orgullo, y lo decía de verdad. «No podría haber hecho esto sin vosotros dos». Su apoyo, emocional, práctico y financiero, había sido incondicional durante toda esta transición. El timbre de la puerta sonó, y todos nos giramos, sorprendidos ya que la tienda no abría oficialmente hasta dentro de una hora. Mateo y Jaime Castillo entraron, cada uno cargando una gran cesta de regalo. «Perdón por venir pronto», dijo Mateo notando nuestra sorpresa. «Queríamos dejar esto antes de que llegara la multitud». Mi relación con los hermanos Castillo había evolucionado con cautela estos meses. No exactamente amistad, tampoco exactamente familia, sino algo intermedio. Un vínculo formado por una historia compartida, por complicada que fuera. «No teníais por qué traer nada», dije aceptando las cestas. Jaime respondió: «Claro que sí. No todos los días tu hermana abre la pastelería de sus sueños». La palabra hermana flotó en el aire, no rechazada pero tampoco abrazada. Éramos cautelosos con las etiquetas, reconociendo que nuestro vínculo no se podía categorizar fácilmente. Benjamín y Clara se miraron. Habían sido muy comprensivos con mi contacto continuado con Mateo y Jaime, nunca presionándome para cortar lazos a pesar de su comprensible disgusto hacia cualquier cosa relacionada con los Castillo. «No nos quedaremos», dijo Mateo sintiendo la ligera tensión. «Solo queríamos desearte suerte. Vendremos la semana que viene en horario normal». Tras su marcha, Clara me rodeó la cintura con su brazo. «Tienes un corazón noble, Sofía. Tu capacidad de perdón es admirable». «No es perdón», corregí. «Es entender que ellos también fueron niños, víctimas de las decisiones de sus padres, de una forma diferente». El resto de la mañana fue un torbellino de preparativos finales. A las 10 en punto, Benjamín abrió la puerta principal y la pastelería Valenzuela e Hija abrió oficialmente sus puertas. La respuesta fue abrumadora. Nuestra historia había salido en prensa, inevitable por la naturaleza sensacionalista del caso, y parecía que media Madrid había venido a apoyarnos. Para el mediodía, casi lo habíamos vendido todo, y tuve que empezar una nueva tanda de caracolas de canela, mi especialidad. En medio del caos, divisé una cara familiar. Elena Méndez, con mejor aspecto que la última vez, esperaba pacientemente en la fila. Cuando llegó al mostrador, salí a saludarla. No estaba segura de si debía venir, admitió mirando la concurrida tienda. «Pero quería ver cómo estabas». «Me alegra que vinieras», le dije sinceramente. «Nada de esto habría pasado sin ti». Ella negó con la cabeza. «Solo ayudé a corregir un error del que fui parte. No merezco crédito por eso». «Todos tenemos arrepentimientos», dije pensando en los míos. Los años creyendo que no era querida, las barreras que levanté, las oportunidades que perdí. Lo que importa es lo que hacemos con ellos. Tras su partida, con una caja de pasteles que insistí en que se llevara gratis, Clara me encontró en un momento de calma. «¿Va todo bien?», preguntó, notando mi humor pensativo. «Solo pienso en cuánto ha cambiado todo en 6 meses. Cuánto he cambiado yo». Ella sonrió y apartó un mechón de pelo de mi cara con un gesto que ya era familiar y cálido. «Siempre fuiste extraordinaria, Sofía. Eso es algo que los Castillo no pudieron quitarte, por mucho que lo intentaran». A la hora del cierre estábamos agotados pero felices. El día había sido un éxito rotundo, con pedidos anticipados llenando la semana. Mientras echábamos el cierre, un mensaje llegó de Isabel, la hermana de Benjamín. «Cena familiar el domingo, hora habitual. Alicia trae al nuevo novio para inspección. Necesitamos refuerzos». Me reí, enseñándoles el mensaje a Clara y Benjamín. Las cenas familiares de los Valenzuela se habían convertido en una parte regular de mi vida. Reuniones caóticas y ruidosas donde poco a poco encontraba mi lugar. «¿Le decimos que allí estaremos?», preguntó Benjamín sabiendo la respuesta. «Sin falta», confirmé. Después, en la quietud de mi nuevo piso, un espacio precioso cerca de casa de mis padres, me senté en el balcón, viendo el atardecer sobre la capital. En la mesa junto a mí estaba el pequeño camioncito azul, un recordatorio tangible de mis años perdidos. Mi teléfono vibró con una notificación. Alguien había hecho una donación sustancial a la Fundación Sofía Valenzuela para niños desaparecidos, establecida con la otra mitad de la recompensa. La fundación ya había ayudado a reunir a 3 familias y prestaba servicios de apoyo a docenas más. Mientras miraba el cielo teñirse de violeta y naranja, reflexioné sobre el viaje extraordinario de los últimos meses. De Sofía Castillo, la hija adoptiva no querida y tratada como servicio, a Sofía Valenzuela,
hija amada, empresaria de éxito, defensora de los niños perdidos. El camino por delante no estaba totalmente despejado. Había heridas que sanar, relaciones que navegar, y toda una vida para compensar a mis padres. Pero por primera vez en mi vida, no caminaba sola. Soy Sofía Valenzuela. Me perdí, pero ahora me he encontrado. Y mi historia no ha hecho más que empezar. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta y suscríbete para más viajes de descubrimiento, sanación y transformación.